of miracles or Y nuestro signs. tema el día de hoy es el principio de los milagros o el principio de las señales. Y aquí, primero que nada, quiero dar el primer encabezado, el cual es el mensaje de los milagros. Y dice aquí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y parece ser que es el tercer día después de que se llamase a Felipe y Natanael. Y esta habría sido una larga caminata, unas 20 millas o más de 20 millas, desde Betábara hasta Nazaret. Y se piensa que Canaán, la que se tiene en mente, probablemente estaba otras 6 o 7 millas más adelante. Y entonces en esas circunstancias, y debido al calor que hacía en aquel entonces en ese lugar, eso representaría 2 días de caminata. Así que tenemos aquí el tercer día después de que se llamase a Felipe y Natanael. Y estaba allí la madre de Jesús. Ya sea, ella estaba ahí, ya sea porque tal vez algún familiar o alguien cercano a ella se estaba casando ahí en Cana de Galilea, o porque tal vez ella se había mudado a ese lugar. Y muchas personas piensan que eso es lo que pasaba. Y, por ejemplo, Marcos 6:3 tal vez implica que María se había cambiado a otra parte, se había ido de Nazaret después de que muriese José, pero eso es solamente una especulación. Entonces la madre de Jesús estaba allí. Y versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O tal vez esto significa que Jesús fue invitado, eh, es decir, invitaron a él y a los que estaban con él, ya sea que fueran familiares cercanos o discípulos o quien quiera que estuviera con él, era bienvenido a la boda. Tal vez eso es lo que pasó ahí. Entonces Cristo fue a la boda. Y desde el principio podemos estudiar los propósitos de este milagro, pero también el resultado y la importancia total la veremos a medida que avanzamos. Primero que nada, así como era el caso con todos los milagros, esto era para testificar de la divinidad, de la deidad de Cristo, para testificar de su poder divino y gloria. Eso es lo que pasó allí. En el versículo 11 dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De hecho, ya creían en él, pero ahora su fe fue fortalecida grandemente, confirmada grandemente. Así que primero que nada, el propósito del milagro fue para testificar de que Cristo era el Hijo de Dios. Y punto número dos, en común con todos los otros milagros, o al igual que con los otros milagros, esto ilustraba su obra. Y así como pasaba con los milagros que ilustraban la sanación del alma, porque eran milagros literales, grandes maravillas, pero el propósito de esas cosas era ilustrar lo que pasa en la vida y en el alma de aquellos que vienen a Cristo. Y entonces también este primer milagro, la transformación del agua en vino, esta obra de creación, a medida que Cristo creaba el vino a partir del agua, esta nueva creación en el alma es representada cuando venimos a Cristo. Incluso la forma en que el milagro fue llevado a cabo. Y vemos que tuvo que haber obediencia a Cristo. Eso fue algo esencial. La obediencia es esencial para la salvación en el arrepentimiento, para rendirse a Él, para tener fe, etcétera. Y entonces nosotros podemos estudiar esto. Y si tenemos tiempo, podemos ver qué paralelos hay con este milagro y la obra de la salvación, porque todos los milagros ilustran la obra salvífica de Cristo. Y también son para testificar que Él tiene poder celestial y que Él de hecho es divino, que es celestial. Y entonces podemos ver cosas distintivas aquí. Es decir, este primer milagro de Cristo se realizó en un pequeño lugar rural, un lugar pobre que no era importante, que se llamaba Caná de Galilea. No fue en Jerusalén, lo cual nos indica de forma gentil, o lo indicaba a los discípulos, que él no era un hombre establecido como liberador, él no sería un liberador político quien operaría a partir de la capital, quien sería alguien de nacimiento real, de sangre real, que caminase con gran pompa y vestimentas reales, no. Los discípulos ya habían observado cómo se vestía como alguien simple de Galilea.
se vestía como una persona ordinaria, él no estaba acompañado de ningunos guardaespaldas, y estaban maravillados los discípulos cuando Juan el Bautista lo señaló, diciendo, He aquí el Cordero de Dios. Y entonces se dieron cuenta que era un hombre ordinario. Y ahora fue a Caná de Galilea. Y allí llevaría a cabo su primera obra de maravilla, de este milagro. Y hay un mensaje en esto. Es decir, todos necesitan salvación y los miembros del establecimiento necesitan salvación, los líderes necesitan salvación y él vendría a ser un hombre experimentado en quebranto para poder ser el Salvador. No sería un gran personaje en el mundo que obrase desde la capital de aquel entonces, en ese lugar. Entonces hay gran importancia en su visita a Caná de Galilea y claro, en cuarto punto podemos decir que él fue a esa boda para poder refrendar la ceremonia nupcial en la iglesia. Y a veces las personas nos dicen, bueno, ¿con qué derecho bíblico tenemos ceremonias nupciales en la iglesia? Pues no puede haber un refrendamiento más grande de una ceremonia nupcial en la iglesia que el tener que Jesucristo fue a esta boda. Y eso representa que esas dos personas estaban uniéndose en un pacto matrimonial. Eso es lo que hace la boda. Y entonces el Señor Jesucristo estuvo allí no solamente visitando, sino que es el momento histórico en el que se dio la primera obra que testificaba el Hijo de Dios en esa obra, perdón, en esa villa. Entonces él fue a esta ceremonia nupcial. Y entonces, aquí tenemos el principio de que si somos cristianos, nos aseguremos de que Cristo está en la boda y eso lo señalamos con la adoración y la predicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro más alto deber. No tengamos ninguna otra cosa en una boda. Sí, hay que reunirnos, hay que estar con la familia, hay que tener conversaciones y convivir y amistad, pero nunca introduzcamos el mundo a una ceremonia, a una boda. No te vayas de la ceremonia nupcial en la iglesia, vayas directo al mundo y de forma característica y distintiva tengas entretenimiento mundano, ¿no, queridos amigos? Lo que necesitas es que Cristo esté en tu boda. No tengas solamente a Cristo en el culto, en la iglesia, y lo saques de en medio en el banquete nupcial, no. Lo tienes que tener presente en la ceremonia nupcial en la iglesia, pero también en el banquete nupcial. Esto es lo más importante, no tengamos nada que sea parte del mundo. Acuérdense que Él dice, Yo os doy, pero no como el mundo da. Entonces, el matrimonio no es en absoluto parecido a un matrimonio mundial, a una boda mundial. Y tú necesitas que Cristo esté en tu vida familiar y matrimonial. Así que Él refrendó esta ceremonia nupcial. Segundo encabezado, el problema insuperable. Y ahora vamos a ver el milagro en sí mismo, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Este es un gran enunciado. No tienen vino. Y antes de avanzar con esto, tengo que aclarar una cosa respecto del vino, porque esto confunde a algunas personas. El vino de aquel entonces era simplemente una cosa muy básica, no estaba en todas partes. Allí en Galilea se hacían las cosas de una forma muy sencilla. Y aquí tenemos unos 6 meses antes del final de la cosecha. Y ya no tenían vino. Y me imagino yo, aunque esto es solamente mi suposición, me imagino que no sabían que iban a encontrarse en esta posición. Y se dijeron a sí mismos, ¿tenemos una boda? Y las personas, porque a esto acostumbran a hacer, las personas vendrán de las villas de alrededor y tal vez vamos a tener unas 400 personas de las villas de alrededor. Y ya no tenemos vino aquí en Caná, porque era una industria muy pequeña, si lo podemos llamar industria. Ellos decían, los expertos decían que el vino tenía tal vez 1 o 2% de alcohol. Era algo muy débil. Y en
En regiones podían llevar el contenido del alcohol al 5% más o menos. Y si la gente bebía demasiado, pues sí podían emborracharse. Pero en esas villas no tenían la tecnología para ello. Y entonces eso se transformaría en vinagre. No podían controlar el proceso de fermentación de forma correcta. Así que tenían algo muy sencillo, un vino muy débil. Y muchas personas piensan que se rebajaba con agua y esto se hacía para los eventos religiosos sobre todo, pero bueno, como haya sido, se quedaron sin vino. Es increíble. Y esa era la bebida salubre de aquel entonces. Cientos de personas vendrían y entonces estarían allí muchos días. Y así como el Señor, muchos de ellos habían caminado durante muchos días o un día y necesitarían ser refrescados y ellos decían, no tenemos lo que se acostumbra a ofrecer, ya nos quedamos sin este vino. ¿Podemos avanzar con la boda? Bueno, supongo yo, aunque esto me lo imagino nada más, me imagino que pensaban que iban a poder obtener un poco más de bebida de las partes de alrededor de Caná de Galilea, pero cuando llegó el tiempo se dieron cuenta que no habían tenido éxito y parece que todo el mundo se había quedado sin esta bebida, había un gran problema y no tenían vino. Casi podemos escuchar a María decirlo. Así, con la forma en que lo dijo, no tienen vino. Esta vergüenza grande viene sobre esta boda. Esta pobre villa va a tener la reputación de que era la más pobre de todas y la menos preparada durante años. Y las personas dirían, ¿tú te acuerdas de esa boda? Y no nos pudieron ofrecer la hospitalidad necesaria, así que era algo vergonzoso para ellos. Entonces, cuando ellos, faltándoles el vino, versículo 3, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y qué es lo que ella estaba esperando que él hiciera? Bueno, pues uno pensaría que en respuesta le obraría un milagro, pero todavía no había obrado ningún milagro. El texto de forma distintiva dice que este fue el primero. Así que, ¿cómo es que ella sabía que él podía obrar milagros? ¿Cómo sabía lo que él era capaz de hacer? Pues sin lugar a dudas, él le dijo en sus 30 años que estaba con ella, porque evidentemente no había dejado a su madre sin explicación. Tal vez le había dicho ya porque él estaba allí, ella conocía su vida perfecta, él mostraba un carácter mucho más grande que un carácter perfecto santo. Entonces ella estaba segura que podía hacer cualquier cosa. Ella había escuchado al ángel en su natividad explicando qué es lo que él haría, quién era él, el Hijo de Dios. Claro que ella no tenía ningún problema para creer que si él quería, él podía hacer lo que fuera. Y era una cosa que ella preguntó, que ella pidió. Y el Señor dice en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer o dama, si tú quieres? Tal vez suene mal en la traducción, mujer, pero no, no. Esto se dijo de una forma cortés, de una forma gentil, dama, no madre, porque él está tratando de establecer un punto. Dice, querida dama, ¿qué tienes conmigo? Yo estoy comenzando mi obra mesiánica. Yo no puedo estar enfocándome en favores familiares, porque necesito estar avanzando conforme al plan. Todo ha sido determinado ya por mi Padre y por mí y el Espíritu. En la eternidad pasada todo está determinado. El plan tiene que ser seguido. Yo no puedo apartarme de ese plan simplemente para enfocarme en intereses familiares, pero la forma en que él lo dijo, de alguna forma, a pesar de que ella entendió el punto, María tiene que haber pensado, bueno, en el futuro yo no tengo que pedir este tipo de cosas. Ella entendió, estoy seguro. Sin embargo, algo al respecto en cómo dijo él las cosas le dio la confianza de que él actuaría en este caso. Algo de lo que dijo le dio esa confianza a María. Y entonces le dice a los siervos, versículo 5, de hecho eran siervos voluntarios. Esa boda en Caná de Galilea no podía pagar siervos, sirvientes, eran simplemente miembros de la villa, del pueblo, que de forma voluntaria estaban sirviendo ahí. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Pero había un problema insuperable.
¿Cómo de forma humana podía resolverse ese problema? Se necesitarían galones y galones y galones de la bebida para poder darle a cientos de personas cada día, 3 o 4 días, simplemente 2 o 3 vasos. Se necesitaría mucho líquido en esa tierra caliente, en ese lugar tan caluroso. ¿Y cómo entonces se haría esto? Y me supongo yo que los pueblos alrededor habían sido, se habría investigado si había la bebida en esos pueblos alrededor. Y entonces el milagro iba a ser grande. Entonces Cristo hizo vino. Y vamos a ver estas cosas. ¿Lo bebió él? Él mismo bebió este vino, pues se le permitía a las personas en aquel entonces. Era su bebida sanitaria, salubre. Pero las personas dicen, ah, él mismo lo bebió. ¿Y cómo saben? De forma teológica, es muy poco probable que él lo hubiese bebido. ¿Y cómo podemos decir esto? ¿En qué nos basamos para decirlo? Pues porque la ley y Cristo estaba viviendo de acuerdo a la ley, respetándola de forma perfecta, esa antigua ley de Moisés. La ley decía que el sacerdote en funciones no debía beber vino. Y él no era simplemente el sacerdote en funciones, sino que él era el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. ¿Y tú crees que él iba a beber? ¿O piensas que más bien él iba a obedecer de forma perfecta a la ley? Este es un asunto teológico, piénsalo bien. Yo dudo bastante que el Señor que lo creó para aquellos que se les permitía beberlos, que él mismo lo hubiera bebido. Yo no creo eso en absoluto. Pero bueno, este es casi un punto secundario. Y no solamente esto, sino que él era un rey. Él tenía estos 3 oficios, cargos: profeta, rey y sacerdote. Y los reyes hebreos no se suponía que bebiesen tampoco, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿tú crees que Cristo habría bebido ese vino? Yo creo que no. Yo creo que más bien él de forma meticulosa procedió de acuerdo a la ley antigua. Y de forma incidental, ¿tendríamos que beber nosotros? Porque nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, y siempre estamos cumpliendo deberes para el Señor. Estamos en funciones y es mi convicción que el Nuevo Testamento prepara a los cristianos para que se abstengan, para que no beban, a pesar de que ese vino de aquel entonces era permitido a las personas en aquellos tiempos de antaño. Y les voy a decir por qué. Bueno, tú sabes lo que pasó al vino. Tú ya sabes las técnicas que hacen que este vino que se tiene hoy en día sea mucho más fuerte. Y ahora ya no es algo que se manufacture, que se haga en la casa de las personas, sino que ahora sí es una industria de veras, no como antes. Ahora es un producto mucho más fuerte, con más sabores. Ya no se hace solamente en casa, sino que es bebido fortificado, bebidas alcohólicas. Y ahora esto es un grave problema para la sociedad y es una gran fuente de sufrimiento y maldad y tribulaciones. El Nuevo Testamento tiene muchos textos en él que le dice a las personas que eviten cosas que sean así. Así que el vino ha cambiado hoy en día, ha cambiado de forma terrible. Y el Nuevo Testamento nos prepara para ello, para ese cambio, para esa situación.